Saludos, buenas tardes. Soy Álvaro Vicente, soy periodista. Estoy hoy para presentar una masterclass que vamos a tener a continuación con Lola Arias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, espectadores de Madrid, de España, del mundo, especialmente supongo que en Latinoamérica nos estará viendo mucha gente también. Nuestros ánimos, nuestros buenos deseos para todo el mundo en este momento raro que estamos viviendo. Esperemos que pronto podamos dejar de vernos en cuadritos en unas pantallas y podamos vernos otra vez en vivo, en directo, tocarnos. Pues eso os digo, estamos para escuchar a Lola Arias. Lola Arias es una artista argentina de Buenos Aires, artista multidisciplinar que diversifica su actividad a través de la escritura, la performance, la música, la dirección de cine y el teatro. Pero sobre todo Lola Arias es un referente a nivel mundial de lo que solemos llamar teatro documental, trabajos como Campo Minado, por ejemplo, que le trajo por primera vez a Madrid hace ahora año y medio a los teatros del Canal, o Mi vida después, o el más reciente Futureland, estrenado en octubre de 2019 en el Teatro Gorki de Berlín. Pues todas estas obras transitan esa nebulosa frontera entre lo que es la realidad y la ficción, nada más acorde con los tiempos que vivimos, tiempos donde la realidad conquista espacios de ficción y la ficción se impone muchas veces en espacios de realidad, pero haciéndose pasar por verdad, que es lo grave. Pero bueno, este es otro tema. Hoy Lola nos presenta, como decíamos, una masterclass titulada Sobre vidas ajenas, el teatro como remake del pasado. Os vamos a dejar con ella, no sin antes deciros que tanto en Facebook como en YouTube, donde se está emitiendo esta masterclass, pues bueno, están habilitadas la posibilidad de que hagáis comentarios o preguntas y al finalizar la charla, en torno a 40, que durará en torno a 40, 45 minutos, pues recogeremos algunas de esas preguntas que podáis haber lanzado y se las pasaremos a Lola también para que pueda contestarlas. De momento os dejamos con las preguntas que, digamos, ponen en marcha su masterclass, que vendrían a ser de qué manera se relacionan y superponen realidad y ficción, cuáles son los alcances de la expresión arte documental, qué procesos de escritura habilita este tipo de proyectos o de qué manera se convierte la obra en un organismo vivo y autónomo. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí, que lo disfrutéis mucho y os dejo con Lola. Adelante, Lola, y valor y alto. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Bueno, espero que estén ahí. Es muy raro este momento de hablar enfrente a uno mismo, como en un raro espejo, y pensar que hay muchas personas en sus casas, personas que quizás hace mucho no ven el sol, personas que casi todas están aprendiendo a vivir de una forma nueva. Personas que se acostumbraron, como yo, a estar en esta especie de mundo virtual. Vamos a empezar hoy un poco hablando de cómo empezó mi trabajo y de alguna manera introduciendo un poco cómo empecé a hacer teatro. Tengo que hacer una aclaración. Álvaro, todavía te veo en la pantalla. Necesito, para poder seguir viendo, necesito ver solamente lo que veo yo. Bueno, voy a empezar contando un poco cómo empecé a hacer arte, y básicamente en realidad yo me formé como escritora en la Universidad de Letras de Buenos Aires, estudié teatro con varios maestros, Ricardo Bartiz y Pompeyo Audibert. También estudié dramaturgia en la EMAD con maestros como Mauricio Cartún, y también hice un curso en Casa de América de Madrid hace muchísimos años y en Royal Court Theatre en Londres. Y un poco mi formación siempre estuvo entre la literatura y el teatro. El primer proyecto que voy a mostrar ahora, voy a ir pasando un poco de proyecto en proyecto para conversar sobre cómo se trabaja en este raro espacio entre la ficción y el documental. Ahora van a ver en pantalla lo que yo veo.
Y esta es la página web, mi página web, pero en realidad lo que quiero mostrar es cómo empieza todo. En el 2000 hice un libro, hace 20 años, de poemas que se llamó Las impúdicas en el paraíso. Y esa fue la primera vez que hice algo en el mundo de la literatura. Y este libro fue el comienzo de algo, de un interés, de un trabajo muy personal sobre el lenguaje. Y un poco mi proceso como artista empieza con la literatura y después va hacia el teatro, y va desde el teatro de ficción hacia el teatro documental. Las primeras obras que hice eran obras de ficción. De hecho, La Escuela y la Familia es una obra que escribí y dirigí con actores, así como Poses para dormir. Pero hubo un momento de inflexión en mi trabajo que es el momento de la trilogía Striptease, Sueño con revólver y El amor es un francotirador. Voy a decir un pequeño momento, sigo viendo a Álvaro, no sé si todo el mundo lo ve a Álvaro. Bien, si se puede sacar porque me distrae mucho. La trilogía fue un proyecto en el cual eran 3 obras. El amor es un francotirador, Striptease y Sueño con revólver. Y en estas 3 obras empieza un trabajo que entre la ficción y lo real, que comienza cuando decido, por primera vez, habiendo escrito un texto de teatro y digamos, al ponerlo en escena, confrontarme con lo real de la presencia de un bebé en el escenario. De hecho, la obra es una obra de teatro en la cual el protagonista es un bebé. Las voces del padre y la madre se escuchan como en una conversación telefónica y en el centro de la escena hay un bebé. Vamos a ver un pequeño fragmento de un video muy viejo, en una calidad dudosa, pero para hablar sobre qué significa lo impredecible en el teatro. En esta obra había un texto que decían una pareja de actores y en el medio estaba el bebé, que era de hecho la hija de una de las actrices, Natalia Miranda. Y durante la función, la bebé hacía lo que hacen los bebés: moverse, comer, tomar la mamadera. Con las 2 manos en la mamadera, vueltas a un lado, se de nuevo, respiran, respiradas. Ahora bueno. ¿Allá juntos? ¿Qué estás comiendo? Sí, estoy comiendo. ¿Qué comes en la cama? Sí, estoy comiendo en la cama. Con una musculosa, con otras. En esta obra, en realidad, lo que me interesaba mostrar es cómo la aparición del bebé implica un cambio en mi trabajo, porque significa trabajar con lo impredecible, con el accidente, con lo real, con una relación existente entre una madre y un hijo, y una hija en este caso, y abrir mi trabajo, que hasta ese momento era un trabajo plenamente ficcional, donde los actores representaban una serie de personajes en un espacio que representaba otro espacio, y empieza a aparecer también la performance en el sentido de lo vivo y el aquí y ahora. Cuando el bebé
lloraba en la función, o se acercaba a su madre, o interactuaba con los espectadores, el presente de la representación era realmente único, cada función era diferente. En el teatro siempre se dice que cada función es diferente, pero en este caso la presencia del bebé hacía que fuera completamente diferente lo que pasaba. Y el aprendizaje fue, en el proceso de ensayos, cómo convertir esa obra, digamos, cómo ensayar mucho para no fijar nada, para que los actores pudieran decir el texto y reaccionar a las interacciones del bebé libremente, dejando que el bebé de alguna manera dirigiera la obra. Esta obra fue un cambio bastante importante en mi trabajo, que luego siguió de manera que empecé a trabajar de una manera más consciente sobre historias de personas reales, documental. Hice una serie de obras relacionadas con la dictadura, la cual el punto, digamos, el comienzo fue Mi vida después. Mi vida después es una obra en la que 6 actores reconstruyen la vida de sus padres durante la dictadura militar. Y esos 6 actores y no actores, no todos eran actores, la mayoría sí, tenían realmente cada uno tenía un trasfondo, un background muy diferente. Vanina era la hija de un policía de inteligencia, Carla es la hija de un miembro del ERP que murió en combate en Montechingolo, Mariano Pensotti es el hijo de un desaparecido, periodista llamado Horacio Esperati, Pablo es el hijo de una persona que trabajaba en un banco, que en realidad es que muestra cómo en realidad la política y el régimen militar afectaba la vida incluso de los que supuestamente no tenían nada que ver. Y Lisa es la hija de intelectuales exiliados, y un poco Blas es el hijo de un cura, que dejó de ser cura luego, pero que cuenta un poco cómo era la relación de la iglesia y la dictadura. Y en esta obra es la primera vez donde empiezo a trabajar más conscientemente, escribiendo sobre historias ajenas, sobre vidas ajenas, y trabajando de manera en la cual, digamos, primero hago una serie de entrevistas con los actores, luego empiezo a escribir el texto, y luego el texto empieza a ser parte de un proceso de prueba y error, de ensayo, de trabajo en colaboración con los actores, en el cual siempre hay un proceso de reescritura. El ensayo no solo es el ensayo de la escena, sino de la reescritura, buscando la forma de narrar, de condensar esas vidas, esas historias familiares que se van cruzando a lo largo de la obra. Voy a mostrar un fragmento de la obra para un poco mostrar qué era Mi vida después. Y ahora sí, me voy a quedar un poco de silencio si lo logro. Este es el álbum de las fotos de mi infancia. Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. Bugatti Style 35C. Esta Bugatti me la regaló mi padre cuando yo tenía 3 años. Mi padre colabora con Acciones Armadas. En su taller esconden armas a los ojos. Américo. Este es uno de los pocos santos negros. Cuando mi padre tenía 13 años, decidió que quería ser cura. Por las noches, cuando tenía miedo, se abrazaba muy fuerte a esta estatuita. Mi madre
antes de salir al aire en el programa de noticias de Telefe. No sé qué noticias habrá tenido que decir, pero cuando me quiero imaginar, agarro los diarios de la época y veo los titulares. Las Fuerzas Armadas asumen el poder. Se detuvo a la presidenta y habría pena de muerte por delitos de orden público. La nave Viking descendió en Marte y envió fotografías. El derecho de huelga queda temporariamente suspendido. Se clausura un diario por una caricatura de un militar. Galíndez noqueó a Noriega en una pelea en el Luna Park. El jefe directo de mi padre era un militar. La mañana se acercó al escritorio de mi padre y le dijo: bueno, ¿usted por qué usa barba? El militar le dijo que la barba la usaban los terroristas, y que si él quería seguir trabajando en el banco se la tenía que cortar la barba. La mañana siguiente mi padre se levantó, se miró un largo rato frente al espejo y se cortó la barba. El 23 de diciembre, víspera de Navidad. Mi papá y sus compañeros en un auto detrás de un camión con la misión de entrar al cuartel. Mi papá es el copiloto. El camión choca contra el portón y el auto logra avanzar dentro del cuartel 100 metros. Bajan del auto. Mi papá y su compañero dan 2 pasos. En ese momento lo hieren a mi papá en el estómago y a su compañero en la pierna. Está en el suelo. Mi hermano me llama y me dice que tiene muchas dudas. En esta obra, Mi vida después, el trabajo, digamos, más complejo fue cómo ir cruzando las biografías de los protagonistas, cómo ir contando la historia de la Argentina, de la dictadura y la historia de la generación que nació durante la dictadura a través de 6 vidas que se iban cruzando. El trabajo también fue un trabajo muy personal con cada uno de los actores sobre su propio archivo. El archivo de las fotos de cada uno, de las grabaciones, de las cartas, de las historias que cada uno había, de que cómo a cada uno le habían contado la historia de sus padres y de lo que había ocurrido. El trabajo, la creación de un archivo es algo que en ese momento entonces se empieza a establecer como algo fundamental en el trabajo documental. ¿De qué manera trabajamos con ese archivo que es todo lo que la vida misma va produciendo, fotos, documentos, cartas, todo lo que vamos produciendo, lo que vamos documentando de nuestra vida? Cómo trabajar con esos archivos en teatro, cómo analizarlos, cómo hacerlos interactuar con los performers de manera que los objetos, las fotos, las cartas vuelvan a hablar, a decirnos, a ser interpretados en el presente. Recuerdo que había una carta que Carla Crespo tenía, que era la carta donde el partido le explicaba a su madre qué había pasado con su padre, cómo había fallecido en este enfrentamiento de Monte Chingolo. Y esa carta había estado escondida dentro de una muñeca de trapo durante muchos años, y cuando Carla quiso leer la carta tuvieron que destripar la muñeca y sacarla. Y para traer la carta a los ensayos, digamos, era una cosa imposible para Carla porque era un objeto muy preciado y ni siquiera podía cruzar la calle para llevarla a la fotocopiadora. El valor que tenía esa carta enterrada dentro de una muñeca de trapo, era un poco, para mí, es como un signo de lo que significaba abrir esos archivos. Era realmente como empezar a destripar el pasado, hacer aparecer una historia que en muchos casos era una historia también muy dolorosa y llena de niveles de ficción, porque de alguna manera la historia que cuenta Carla es la historia de todas las muertes que tuvo su padre, según la historia, según quien le contaba la historia, ¿no? Cuando era niña le contaron que su padre había muerto en un accidente de autos.
cuando era adolescente descubrió que había muerto en Monte Chingolo en un enfrentamiento del ERP y los militares. Más adelante descubrió que en realidad no había muerto en ese enfrentamiento, sino que a los que habían atrapado en ese enfrentamiento, herido en el enfrentamiento, los habían llevado y los habían fusilado y les habían cortado las manos para reconocer quiénes eran. O sea que el proceso de descubrir su historia fue también el proceso de ir representando y poniendo en escena todas esas versiones de la muerte que son también la historia. No solo la verdad es la historia final, la historia de lo que realmente ocurrió, sino que la verdad es también, digamos, la historia es también todas esas ficciones o todos esos relatos que ella fue recibiendo a lo largo de los años. Este proyecto, Mi vida después, fue el comienzo de otra serie de obras. Ahora voy a volver a compartir mi pantalla. Que comienzan con Mi vida después, que son obras de la reconstrucción de la historia de la dictadura a través de la generación posterior. Después de Mi vida después vino El año en que nací, que es una obra en la cual los protagonistas son 11 jóvenes chilenos nacidos durante la dictadura que reconstruyen también la historia de sus padres a través de cartas, fotos, cintas. Y en este caso era muy interesante cómo en el grupo del año en que nací había realmente una diferencia en cómo cada uno percibía lo que había sucedido durante la dictadura, y había un desacuerdo de cómo contar la historia de Chile. Y ese desacuerdo también estaba en escena en la obra a través de discusiones entre los protagonistas, a través de situaciones en las cuales se confrontaban unos con otros. Los protagonistas de Mi vida después, de alguna manera, hacían que esa historia de Chile, esa historia de la dictadura chilena, de los 17 años de dictadura, se pusiera de alguna manera en cuestión sobre el escenario, e incluso mostraban el nivel de conflicto que había en la sociedad chilena sobre cómo recordar esta historia. Esta obra se mostró en el 2012 y después fue mostrada en muchos otros lugares. Y de alguna manera es una parte importante de un proceso que también hizo mi trabajo en relación a cómo contar la relación entre las generaciones de los padres y los hijos, cómo contar la historia de un país a través de la vida de ciertas personas, cómo confrontar dos generaciones, la generación de los 70 y, digamos, la generación de los que eran jóvenes en los 70 y la generación de los que nacimos en los 70. Y la última obra de este proceso fue Melancolía y manifestaciones, en la que yo trabajaba la generación de los 70, la historia de mi madre, y digamos, la generación de los que eran jóvenes. Durante todo este proceso siempre me preguntaban, pero vos, ¿cuál es tu historia? Y la última obra de este proceso fue Melancolía y manifestaciones, en la que yo trabajaba sobre la historia de una profesora de literatura que se enfermó de depresión cuando empezó la dictadura. Y para mí era importante también pensar que la dictadura no solo había producido exiliados, muertos, desaparecidos, sino también pensar en los efectos psíquicos, psicológicos que producen una serie de personas, la presión y la violencia ejercida como, desde el Estado, el terrorismo de Estado. Y de alguna manera pensar, bueno, ¿cuántos son los deprimidos por la dictadura? ¿Cuántos son los que se suicidaron por la dictadura? ¿Cuántos son los que dejaron de encontrarle un sentido
a todo. Y era también la relación con mi madre, con la enfermedad, con la posibilidad de heredar o continuar, hasta qué punto uno continúa o no la historia de los padres. Esta es la última de las obras sobre la dictadura. Y luego quisiera hablar de un proyecto que también tiene que ver con la reconstrucción del pasado, que es Campo Minado, que en realidad es parte de un proyecto de 5 años en los cuales yo trabajé con veteranos de la Guerra de Malvinas, argentinos e ingleses, sobre la reconstrucción de sus memorias de la guerra. Y era fue un trabajo en el que empezó con una videoinstalación, luego vino una obra de teatro y finalmente fue una película. Y fueron 5 años entrevistando veteranos argentinos e ingleses, recopilando sus historias, sus recuerdos, y pensando sobre todo qué había hecho de la guerra con ellos, porque la obra fue hecha en el 2016, muchos años después de la guerra, y lo que me interesaba más que la reconstrucción épica de la guerra, la reconstrucción del relato del héroe que va a la guerra, que arriesga su vida, que se pone, digamos, en juego por un país, que se pone en riesgo por un país, por una idea de patria. Era la historia del, digamos, cómo contar la guerra desde una perspectiva, digamos, cómo crear otra narrativa, una narrativa más feminista, si uno quiere, donde uno trabaje sobre el fracaso, sobre el desastre de la guerra, sobre la suciedad, sobre lo que la guerra hace en las personas. Y eso solo podía hacerse muchos años más tarde, donde podíamos observar realmente lo que había ocurrido con esos hombres que habían ido a la guerra con 18, 19, 20 años y ahora tenían 50 y tantos años o 60 años. Y realmente el arco de su vida había avanzado hacia un lugar donde realmente se podía observar los efectos colaterales de la guerra en la vida de las personas. Y eso era por un lado una parte de la idea del proyecto, y por otro lado juntar antiguos enemigos, explorar qué significa contar la guerra desde dos perspectivas de dos países completamente diferentes y generar entre ellos una relación que era una relación nueva, que no existía antes, de poder contar juntos la historia, ¿no? Que no sea la historia de que cuentan de la guerra los argentinos y la que cuentan los ingleses, sino una historia común, con todos los conflictos que eso trae. Y en este proyecto fue muy importante generar ese espacio de unión cuando además los argentinos no hablaban inglés, los ingleses no hablaban español, y el juntarlos y hacerlos trabajar juntos fue todo un esfuerzo de todo un equipo de artistas. Yo trabajé en conjunto con Luz Agranti y Sofía Medici, que fueron las investigadoras y las productoras del proyecto, en crear esa especie de espacio neutral, que era el teatro, donde ellos pudieran encontrarse y en traducir y hacer que ese espacio se generara. Voy a mostrar lo que fueron las audiciones, un fragmento de las audiciones para encontrar a los protagonistas. De la obra. Y aquí lo vamos a ver. Edad. 53 años. Rango. Soldado. Rol de combate. Apuntador de mortero pesado 120. Profesión actual. Pintura, hago trabajo de pintura,
jardín y deporte. Hago mucho deporte. Name, Jim Bush, age, 54, rank, private, current profession, police officer, edad, 53. rango, Jubilado. rol de combate, Soldado mediocre. Esto es una manta de la que usábamos, un pullover que encontré en nuestras posiciones. Nosotros habíamos muchos soldados que teníamos 2 pares de borseguí y bueno, algunos todavía hay en el campo de batalla, ¿no? As we had some prisoners, we took their equipment from them. Some of the stuff they had were cameras. We were told to seize cameras and take the films out. I managed to secure a film myself. I got it developed. So this is a personal account or personal record of an Argentine soldier on the Falkland Islands. I can't remember which one in the photograph it is, but I'd just like to think that maybe survived. Maybe I can return them one day. El gringo puteaba, nos puteaba. Puto, maricones, tiren la concha de su madre, tiren la reconcha de su madre. Y el gringo salió de las piedras, como que me dio un lugar. Entonces yo arrodillado, temblando tiré un poquito, se me trabó el fusil, le saqué el cargador, lo destrabé, volví a tirar, ni miraba. Cerraba los ojos, temblaba. We couldn't afford to take prisoners on the battlefield because we were moving forward and we only had enough men to fight the battle. So we had no choice but to kill them. And because we were so hungry during the battle, we started with nothing in our stomachs. So what we actually did, we went into the trenches and all the Argentinian soldiers had were tins of corned beef. So we jumped into the trenches, sat on the Argentinians and ate the corned beef. And to this day, I've never touched a tin of corned beef because it reminds me of killing people. Lo agarramos, yo me meto abajo del agua, lo agarro del cinturón y entre los dos lo levantamos. Pero, pues, ¿estás bien? Le pregunto, me dijo que sí, y ahí es donde nos quedamos sentados. Después nos sentamos en la balsa y esperamos a ser rescatados y bueno, y ahí nos quedamos muertos de frío. quédate ahí. Si fueras el protagonista de una obra de teatro sobre la guerra, ¿qué rol te gustaría hacer? El de la estrella, el del protagonista. Cuando cuento mi actuación en la guerra, yo soy el protagonista, yo me siento protagonista. Look at me, behind the wall, not knowing what to do, or fight or fall. Don't know why, you don't see it all. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Bueno, esta obra, Campo Minado, lo que acabamos de ver fue como las entrevistas que yo hice con los argentinos y los ingleses cuando estaba buscando a los protagonistas y cómo empezamos a probar en ese estudio pequeñas reconstrucciones o reenactments de escenas del pasado. En ese momento para mí lo más importante era tratar de reconstruir qué recuerda una mente de esa experiencia, digamos, de la experiencia total de la guerra, de esa experiencia, por otro lado, traumática de la guerra, que para muchos de ellos fue una guerra
no elegida en el sentido que, bueno, los argentinos eran, muchos de ellos conscriptos que fueron obligados a ir a pelear a Malvinas sin ni siquiera saber a dónde iban. Es un poco la historia que cuenta Gabriel Sagastume, que fue llevado en un avión sin saber a dónde iba y de repente estaba en las islas, sin tener un preparamiento, digamos, una preparación adecuada, ni un entrenamiento militar, ni querer, digamos, ni siquiera hablo de la idea de querer luchar o combatir. Más allá de esa particularidad del lado argentino, del lado inglés eran todos profesionales, lo que me interesaba era cómo trabaja la memoria y qué queda en la memoria de alguien, porque a la vez ellos, a lo largo de los años, muchos de ellos se habían convertido como en digamos, en narradores profesionales de la guerra, en el sentido de que habían aprendido a buscar una historia, algo que pudieran contar, que les permitiera contar algo sin desmoronarse, como cualquier persona que ha vivido una experiencia arma un relato. Entonces, cómo salir de ese relato ya fosilizado a lo largo de los años y volver al recuerdo, a la memoria, a la imagen, al pedazo que quedó adentro de la cabeza de cada uno de ellos. Y era muy interesante también descubrir que, por ejemplo, Marcelo Vallejo no tenía imágenes de ciertas, el momento en el que pierde a un amigo por la bomba, es un momento que es como un blackout, que él solo escucha las voces que le dicen, está muerto, no hay nada que hacer. Como entender cómo funciona la memoria y el recuerdo y tratar de reproducir en la obra algo de esa particularidad. No intentar contar toda la historia, no intentar ponerle imagen a lo que no tiene imagen, tratar de traer al presente escénico eso que es la memoria, que es fragmentario, que es caótico, que tiene partes que no hacen sentido o que no tienen explicación. Este proyecto después se convirtió en una película, porque en realidad durante todo el proyecto estuvimos filmando y queríamos hacer una obra de teatro y una película, solo que la película se estrenó después. Voy a mostrar un pedacito, un pequeño tráiler para que vean un poco cómo era. La película se llamó Teatro de Guerra. Era gracioso de alguna manera haber hecho mi primera película con la palabra teatro, con lo cual generaba mucha confusión. Pero estás haciendo cine, pero lo seguís llamando teatro. Ahora voy a mostrar, bueno, el tráiler empieza un poco con algo que ya vieron. Marcelo Ramón Vallejo. Edad. 53 años. Rango. Soldado. Rol de combate. Apuntador de mortero pesado 120. Profesión actual. Pintura, hago trabajo de pintura, jardín y deporte. Hago mucho deporte. Name. Jim Bush. Age. 54. Rank. Private. Current profession. Police officer. I was scared of dentists on the dark. I was scared of pretty girls and starring conversations. So all my friends are turning green. You're the magician's assistant in the dream. My commando daggers for 42. Oh, they come and start. Later, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song.
I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Esta película, que se estrenó en la Berlinale en el 2018, de alguna manera documenta también todo el proceso que fue hacer la obra, porque aunque en ningún momento se muestra la obra de teatro, sí uno ve a lo largo de la película momentos de las audiciones, la primera vez que se encontraron un argentino y un inglés y se dieron la mano y trataron de contarse quiénes eran, qué habían hecho en la guerra. Y después uno va viendo cómo la relación entre ellos, esta relación entre los argentinos y los ingleses va creciendo y empiezan como a entenderse más allá del idioma que ni siquiera compartían, de una manera muy profunda, y en la película se puede ver cómo va creciendo esa relación. Hasta hay una escena en un bar donde están como todos borrachos y bailan juntos. Y a la vez eso nunca hizo que desapareciera la tensión que en la obra se hace muy presente, que es, por más que compartamos el escenario, por más que podamos entender el dolor ajeno y estar juntos, también podemos convivir en el desacuerdo, porque hay un conflicto de soberanía y el conflicto sigue existiendo. Y así como los argentinos dicen las Malvinas son ingleses, los ingleses dicen los isleños, así como los argentinos dicen las Malvinas son argentinas, los ingleses dicen los isleños son ingleses. Con lo cual el conflicto de soberanía sigue ahí en el centro de la obra, sin tratar de negar o de reconciliar algo que significaría para parte de los argentinos dejar el reclamo de la soberanía, que es algo que es muy importante incluso hasta el día de hoy, ¿no? Fue muy interesante cuando mostramos por primera vez la obra en Argentina, ver cómo muchos excombatientes venían con carteles que decían las Malvinas son argentinas, y se sentaban en el teatro como si fuera un lugar de manifestación y miraban la obra y se emocionaban con los ingleses, incluso después querían abrazarlos, pero necesitaban venir con ese cartel y decir, bueno, estoy acá, pero no dejo de reclamar por la soberanía de las islas. Ahora voy a un poco saltar a los proyectos más recientes para hablar de Futureland, que es la última obra que hice y que está relacionada con otra obra anterior que se llama What They Want to Hear. Y estas dos obras son obras en las que yo trabajé un poco. En What They Want to Hear es la historia de un arqueólogo sirio que está desde hace 5 años, desde el 2015, esperando a tener estatus de refugiado. Y todo el proceso monstruoso de las entrevistas de asilo, la negación del asilo por parte del Estado alemán, las cartas de deportación, los problemas con los abogados, y todo ese conflicto, digamos, en la historia de alguien que tiene que contar su historia para sobrevivir. Un poco esa era la premisa, ¿no? Como la credibilidad en la entrevista de asilo es una credibilidad que está basada en la capacidad de alguien de contar una historia, porque en muchos de esos casos, como en el caso de Raed Al-Qud, no hay pruebas. Muy difícil tener pruebas de que tu casa fue bombardeada, de que tus familiares fueron asesinados, cuando la guerra sigue ahí, sigue en tu país. Entonces todo depende de la creencia de quien te escucha, de alguna manera, y cómo
de alguna manera, al final, depende de tu capacidad de contar o de la capacidad de la burocracia de traducir esa historia en una historia que responda a los parámetros en los cuales se acepta dar asilo a alguien. En este caso, la obra, el escenario de la obra era abajo, era la entrevista permanente a Raed Alkur, con dos actores alemanes, Hassan Akku y Michaela Steiger, que lo entrevistaban, reconstruyendo palabra por palabra lo que decía el protocolo, digamos, el documento de su entrevista. Y arriba había 3 actores sirios, Kamel Kinan y el otro actor, que ahora se me fue el nombre, que estaban reconstruyendo los recuerdos de él. Y Jamal Shukar, Kinan Heyman, Kamel Mahda y Jamal Shukar, que reconstruían el pasado de él, el recuerdo, las historias que él había vivido en Siria, a través de algunos pocos documentos que Raed todavía tenía. Esta historia, que era la historia de una persona real y su proceso de asilo, fue parte de toda una investigación que empezó en el 2017, que sigue hasta hoy, de personas que están en un limbo en términos de que no tienen estatus, no son ciudadanos de ninguna parte, están esperando tener un futuro que nunca llega. Esa es la historia de Raed, y es la historia de miles de personas indocumentadas, refugiadas, que están en una espera sin fin para volver a tener una vida. Y para mí era importante trabajar junto con Raed y también hacer que ese tiempo de espera, que esos 5 años de espera se transformaran también en algo diferente, no solo en una espera a que algo suceda, sino una espera donde él se convirtiera en el protagonista de su historia, donde pudiera contar lo que él quería contar y no lo que ellos querían escuchar. Este proyecto dio origen a otro proyecto, que es el último proyecto que hice, que se llama Futureland. Y Futureland es la reconstrucción de la historia de... Ahora podemos ver un pequeño videíto, que es una animación en realidad, de la historia de 8 menores no acompañados que llegaron a Alemania desde Siria, Afganistán, Bangladesh, Guinea, y que llegaron a Alemania solos. Eso es la particularidad, digamos, de los menores no acompañados. Son jóvenes o niños menores de 18 años que llegaron a Alemania solos y que tuvieron que pasar por todo ese proceso de asilo, de interrogatorio, de investigación, de asimilación, de integración, con 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Futureland es una obra donde los protagonistas van reconstruyendo su historia con la ayuda de una serie de avatares, porque la obra misma está hecha como si fuera un juego de videojuego, donde los empleados de la burocracia, los tutores, los trabajadores sociales están representados por avatares que interactúan con los chicos, y ellos van pasando una serie de pruebas que realmente muestran cómo ellos experimentaron la llegada a Alemania, cómo experimentaron eso que para ellos era ciencia ficción, llegar a un país donde quizás nunca antes, por ejemplo, como cuenta Mamadou, nunca vi edificios tan altos, calles tan limpias,
tantas personas blancas, él dice. Y lo que dice, llegué a un mundo de ciencia ficción donde tienen que responder a un montón a una especie de audición permanente para permanecer, en la cual nunca sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que están esperando de ellos. Y a la vez tienen que aprender un idioma del que depende un poco cómo va a desarrollarse su vida, sin nunca saber realmente hasta cuándo van a ser aceptados, hasta cuándo van a poder quedarse ahí. Esta obra, que es la última obra que hice, es una obra en la cual los protagonistas realmente fueron pasando por todos esos procesos durante los ensayos, y ahí el trabajo, digamos, cuando fuimos ensayando, el trabajo era cómo reconstruir esto de la manera en la que los adolescentes podían reconocerse. Por eso la idea del videojuego era un poco tratar de entrar en la cabeza y en la imaginación de ellos, que de hecho durante todos los workshops y ensayos que hicimos jugaban un juego que se llama PUBG, que es un juego de supervivencia de unos chicos, en realidad no es chicos, son personas adultas que caen en una isla y tienen que sobrevivir. Y la idea de los sobrevivientes jugando el juego de la supervivencia me hizo pensar en reconstruir así la obra. Álvaro, ¿volviste? Muy bien. Ahora vamos a escuchar preguntas y que queda un poquito de tiempo. Sí, nada, bueno, con tranquilidad, aunque pensábamos que igual acabábamos a las 8, pero sí, si nos vamos un poquito más no pasa nada. Sí, te voy a lanzar alguna pregunta de las que nos han ido llegando. En principio, David Amado, por ejemplo, dice: tengo entendido que Dominique Hubert ha colaborado contigo en muchos de tus trabajos. Además del contenido e impronta de tus proyectos, me interesa un montón el lenguaje visual. Siempre quise saber un poco más de tus exploraciones para llegar a un resultado final visual de las obras. Es decir, entiendo que quiere saber un poco cómo llegas a los acabados visuales, digamos, de cada uno de los montajes. Justamente en esta obra, Futureland, fue un trabajo de combinación con varios artistas. Por ejemplo, Dominique Hubert es el escenógrafo, pero estaba Miko Gester y Luis Craven, que eran los videoartistas, porque en realidad lo que hicimos fue transformar el escenario en una especie de caja, mega pantalla con muchas cámaras y proyecciones, en las cuales digamos, estas proyecciones iban interactuando con los performers, dando la sensación de que realmente estaban adentro de ese territorio virtual del juego. Ese trabajo es un trabajo muy de equipo, y en todas mis obras el equipo artístico es muy importante, los músicos, los escenógrafos, los videoartistas con los que trabajo, también las personas que trabajan conmigo en la investigación, porque no trabajo sola, ¿no? Hay mucho que se discute y se piensa y se genera a través del intercambio con otros artistas. Así que muchas gracias por preguntar por Dominique, por Nico Gester, por los artistas con los que... Sí, de hecho, por ejemplo, Miriam Iglesias también le interesa sobre todo también cómo conoces las historias de la gente que participa, si necesitas actores que tengan historias propias, cómo llegas a esas historias, cómo acaban en tus obras. Bueno, en realidad es muy diferente en cada caso. A los actores de mi vida después los conocía porque muchos de ellos eran amigos con los que había estudiado en estudios de teatro, y conocía sus historias un poquito a través, digamos, por la propia amistad. Pero por supuesto que para el Campo Minado hubo una investigación que se llevó a cabo, en la cual yo empecé a contactarme con asociaciones de veteranos, con personas que habían escrito libros sobre la guerra, y a entrevistarlos, y lo mismo en Inglaterra. O sea, son largos procesos de investigación. No es que yo pongo un aviso en el diario y digo, bueno, estoy esperando que vengan las historias a mí, sino más bien que tengo que hacer un trabajo muy grande de contactar instituciones, personas, investigar. Eso lleva muchísimo tiempo, y por eso los proyectos tienen una extensión muy larga de investigación.
Hace una pregunta, por ejemplo, Pez Luna, que dice, teatro documento, teatro para curar heridas de una comunidad, curando a sus habitantes al verbalizar desde la dignidad del escenario. Espérame un segundo que voy a cargar mi computadora. Muy bien. Sí, podemos desaparecer en cualquier momento. Es importante, sí. Perdona, tienes que repetir un segundo. Te repito, sí. Cuando me digas, te repito. Sí, dime. Teatro documento. Teatro para curar heridas de una comunidad, curando a sus habitantes al verbalizar desde la dignidad del escenario. Mucha gente habla de la idea de la sanación o la idea terapéutica, de que es un teatro terapéutico. Bueno, yo no sé, yo soy hija del psicoanálisis, me psicoanalizo desde los 3 años. Quizás algo de eso tiene que ver con la forma en que trabajo, pero yo creo que en realidad el objetivo de esos proyectos es, digamos, no son, a veces bromeamos que son como una terapia de grupo, pero digamos lo que realmente yo creo que lo que hace el trabajo es el arte, digamos, yo creo que el arte une, el colaborar, el transformar la historia en otra cosa, genera una distancia entre la persona y su propio relato que ayuda muchísimo a entender y a tomar como una posición en relación a la propia vida, que es una posición diferente, que en muchos casos tiene un efecto de alguna manera de empoderamiento, de comprensión, pero no es que el objetivo es curar, porque, no sé, yo creo que nadie se cura de nada, todos vivimos con nuestras enfermedades. Sí, no, de hecho había otra persona que decía si tocabas también el tema de la memoria desde un punto de vista más médico, no tan perceptivo, dice. Que más o menos es esto, ¿no?, que venías diciendo. Sí. Sí, igual también quiero decir que muchas veces yo en mis proyectos colaboré con profesionales como psicólogos o terapeutas que fueron también apoyo en los equipos. Por ejemplo, en Futureland teníamos una terapeuta que estaba en los ensayos con los chicos para hablar, para ver cómo estaba cada uno, para acompañarlos en el proceso. También eso es muy importante hablar de que hay mucha gente además de mí haciendo posibles esos proyectos. Hay una cuestión un poco más prosaica que quiere saber ¿cómo consigues los recursos financieros para estos proyectos? No, me parece muy bien, creo que hay que hablar todo el tiempo en los artistas de cómo se hace con el dinero y los proyectos. Hay muchos proyectos que fueron realmente años de buscar financiamiento. Por ejemplo, Campo Minado y Teatro de Guerra fueron varios años de buscar cómo combinar coproducciones de distintos teatros y distintos festivales internacionales, y la Universidad de San Martín, que fue la parte que nos ayudó, digamos, que nos coprodujo de parte de Argentina, todo como juntando, bueno, 10.000 euros que nos da 5.000 que nos da el otro, un poco de plata que nos da la Universidad de la Argentina, otro que no sé qué, porque además son proyectos que son muy caros, porque, bueno, en este caso era traer gente de otro país, pagarles el alojamiento, hotel, hay que pagar salarios también de todo el equipo, técnica, tuvimos que montar un teatro entero, con lo cual muchas de las cosas de producción las hago yo, digamos, en conjunto con otras personas, con Laura Nicolás, que es mi productora del momento, en ese momento con Sofía Medici y Luz Algranti, y es una parte importante del trabajo. En otros casos, como en Futureland, el Gorky mismo, el teatro, se ocupa de gestionar los recursos y pedir fondos para poder hacerlo posible. O sea que depende si trabajo independientemente o adentro de una institución, cómo se hace para poder producir estos proyectos. Otra persona que pregunta que cómo vas decidiendo los archivos que terminas usando en las obras. Si hay una selección a partir de una determinada narrativa o escoges los archivos y luego construyes la narrativa.
Bueno, es una buena pregunta. Un poco y un poco. O sea, obviamente voy buscando archivos que respondan a lo que quiero investigar, a los problemas que quiero trabajar, y a la vez a veces hay archivos que me sorprenden y llevan y hacen que aparezcan escenas que no existían antes. Cuando se descubre una carta, un material, video, un audio, que hace como que trae en sí mismo un descubrimiento y que nos hace inventar una escena y sí, algo que no existía antes. Uh-huh. Rubén dice, el trabajo con las personas que ponen su memoria y cuerpo en las obras parece exigir una gran intimidad, un intercambio de afectos entre ellos y tú. Y se pregunta, ¿qué queda de ese vínculo al cabo de los años? Bueno, esos vínculos son vínculos, sí, muy importantes para mí al día de hoy. El vínculo con los actores de Mi vida después tiene muchos grupos de WhatsApp, digamos, que digo, seguimos en contacto, sigue siendo algo que cambió nuestras vidas, no solo las de ellos, sino la mía, también con los veteranos de Malvinas con los cuales seguimos girando con la obra y haciendo proyectos, con los chicos de Futureland estamos en contacto permanentemente. Sí, son relaciones muy personales, a veces incluso yo las definía como familias temporarias, como realmente relaciones muy, muy profundas y muy estrechas, porque realmente lo que se comparte en esos ensayos es mucho más que el trabajo, sino realmente es la vida misma. Uh-huh. Hay una persona que pregunta sobre el teatro documental en España. No sé hasta qué punto lo conoces o tienes conocimiento, pero bueno, la pregunta es ¿cómo crees que es la situación del teatro documental en España, la situación del tratamiento de la memoria colectiva en el teatro español actual? Podemos hacerlo extensible si no tienes tanto conocimiento sobre el teatro español. No, me parece que, a ver, es complicado también digamos, la categoría teatro documental en sí. Yo a veces la uso como con cierto cuidado, en el sentido de que de alguna manera la gente cree saber lo que es el teatro documental y hay muchos malentendidos en relación a lo que es el teatro documental. En el cine también es una categoría problemática, pero ya establecida a lo largo de muchos años. Yo creo que en el teatro, como es algo teóricamente nuevo, hay muchas formas de hacer teatro documental. Hay gente que hace teatro documental, que quiere decir que investiga sobre un determinado tema y luego lo pone en escena con actores. Eso es una forma de hacer teatro documental. Hay otros que trabajan directamente con los protagonistas. Hay algunos que hacen un trabajo de escritura enorme y otros que trabajan más como sobre improvisaciones. Yo creo que el trabajo con el archivo también es un trabajo que algunos, por ejemplo, trabajaron desde una manera más como en forma de lecture performance o de trabajo más de análisis, y otros más performático. Es como, yo creo que el teatro documental es como algo que abarca muchas formas y muchos artistas diferentes. No podría hablar en general, me parecería como un poco como delirante decir que es el de teatro documental español o de cualquier otro lugar del mundo. Bueno, están entrando ahora muchas preguntas. Me imagino que al acabar la charla ha empezado la gente como a querer saber cosas, pero bueno, algunas más vamos a poder meter. El caso de Andrea Jiménez, por ejemplo, que pregunta cómo es el proceso de preproducción y producción de tus obras, cuáles son las especificidades de trabajar con no actores y cómo logras implicar a estos no actores en procesos de creación tan largos. Bien, muchas preguntas. Bueno, no, me parece muy bueno lo de la preproducción y producción. Estos son cosas muy complejas, como un poco hablaba antes de lo que lleva conseguir los fondos, también lo que lleva establecer las relaciones con las instituciones, con las personas, comprometerlos al trabajo, y por supuesto cuando son no actores, eso significa que la persona tiene que estar dispuesta a hacer un cambio radical en su vida, pasar de ir todos los días a trabajar, no sé, a la imprenta, como Rubén, uno de los veteranos, a estar todos los días metido en un ensayo. Esos cambios radicales de vida hay que hacerlos posibles. Por eso se ensaya en horarios a veces absurdos, a la noche o en la mañana, o cuando cada uno puede.
hay que lograr que esas personas puedan comprometerse. En términos artísticos, el trabajo con no actores, el trabajo con personas de otras disciplinas es un trabajo en la cual para mí lo interesante es cómo se transforman esas personas en artistas, cómo empiezan a tener una sensibilidad, una conciencia escénica de su cuerpo, de cómo hablan. Yo trabajo con las personas como trabajo con los actores. Los veteranos de Malvinas son los mejores performers que yo vi en mi vida, en el sentido de que son personas que yo después de cada función le puedo decir la pausa que hiciste después de la frase tal, por favor, que tenga 5 segundos más, y cuando te levantes, mirá un poco más arriba, porque, o sea, como que son muy detallistas y entienden lo que hacen como un arte. Realmente se han convertido en actores de alguna manera. Y eso para mí es lo más interesante, cuando empiezan a apropiarse de ese medio, y no son como extraños. Por eso el no actor siempre pone lo negativo, como alguien que está como un extranjero adentro del teatro. Y en realidad para mí lo más interesante es que ellos son performers, que se convierten realmente en protagonistas y en actores, y pueden estar ahí, son dueños de lo que hacen y lo que dicen. En este sentido, siguiendo con Campo Minado, ya que estabas hablando de él, de esta obra, pregunta Raquel si la pieza acercó a otro tipo de público que no acostumbraba a ir al teatro. Sí, eso es muy interesante. Eso pasó en la Argentina de una manera muy radical. Yo nunca tuve tanto público en mi vida con una obra como con Campo Minado. De hecho, las últimas funciones se hacían en la sala más grande del Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado, y se agotaban las funciones. Y yo creo que era como una necesidad colectiva de escuchar esa historia contada por los protagonistas argentinos e ingleses, que era una necesidad que la población tenía, que el público tenía. Personas que nunca antes habían ido al teatro fueron a ver esa obra. Para mí eso era muy emocionante, era muy emocionante cómo cada una de las personas hacía su propio viaje en el tiempo y recordaba quién era en el 82 cuando ocurrió la guerra, dónde estaba, qué pasó. Cada una de las personas que estaba en el público tenía a alguien, conocía a alguien que había ido a la guerra o que había fallecido en la guerra, o que su vida había cambiado antes y después. Entonces ese experimento de memoria colectiva que se producía en las funciones era muy, muy impresionante de ver. Hay otra pregunta que dice precisamente ¿qué función social tiene el teatro documento? O en este caso, ¿qué función social tiene la ficción? Sí, yo creo que el tener esa experiencia colectiva de ver la obra y de ver a los protagonistas ahí y poder volver a pensar sobre el pasado, sobre cuáles son las ideas que cada uno tiene sobre la guerra y sobre lo que ocurrió y el contexto político en el que ocurrió la guerra, por supuesto, es un ejercicio social y político que genera obviamente apertura y debate y un montón de cosas que pasaban incluso después de la función, cuando muchísimos espectadores se quedaban porque querían seguir hablando con los protagonistas, porque por momentos no podían creer que realmente eran ellos los que habían ido a la guerra y estaban ahí. No podían creer como la generosidad de eso, de volver a ponerse sobre el escenario para compartir esa historia. Hay una pregunta que es, digamos, más personal, más directa. Quiere saber por qué decidiste hacer este teatro, o el teatro de esta manera. Bueno, un poco yo lo que trataba de mostrar al principio, como de la evolución de la ficción hacia el documental en mi trabajo, tiene que ver como con quizás como un momento en el cual, como escritora de ficción, que de hecho yo también escribo relatos y poesía y demás, empecé a tener como la necesidad de escribir sobre vidas ajenas y de colaborar con personas que no tuvieran que ver con el arte. Me interesó escribir ya, salir del escritorio y escribir en el mundo, digamos, con los otros, para los otros. Fue una necesidad casi como de salir de la caja negra y salir como
al conflicto, digamos, al conflicto real, de trabajar sobre materiales que son tan personales y tan frágiles, ¿no? Como la propia vida. Creo que en un momento me aburrí del teatro como tal, en un sentido de estar como repitiendo frases y buscando formas entre actores y director, y todo el mundo parecía estar como, parecíamos ser todos lo mismo, o pensar lo mismo, o venir del mismo mundo. Y la entrada para mí de personas que no tienen nada que ver con el teatro es siempre es generar adentro de la caja negra de los ensayos un momento de sociedad, de realidad, de conflicto real, que hay que aprender a ensayar, hay que aprender a escucharse, a mirarse. Y la experiencia misma de los ensayos es una experiencia completamente diferente cuando uno trabaja con personas que están reconstruyendo su propia vida. Ha habido varias personas que han planteado la cuestión ética. ¿Tienes una escala ética, dice una pregunta, para decidir qué relatos o qué materiales se comparten en escena? Sí, por supuesto que eso mucha gente se pregunta, pero bueno, lo contaste todo, ¿no? Por supuesto que no. Hay muchísimo más cosas que no están en las obras porque decidimos que esas historias no queríamos contarlas. Y eso es un trabajo muy delicado que se hace con cada uno de los protagonistas. No es una decisión. Eso para mí es lo más importante de este tipo de proyectos, que es una colaboración y un trabajo con las personas. Y que cada una de esas personas dice hasta dónde quiere ir y qué es lo que quiere contar. Y muchas cosas que contaron en los ensayos no están en las obras. Y muchas cosas que decidimos que no estuvieran por miles de razones, por razones personales, por cosas que podían afectar a otras personas, porque la persona no quería dar ese paso. Para mí lo ético está en que es un proceso de colaboración y en conjunto, que no soy yo la que decide. Somos nosotros, ese nosotros que es entre nosotros, entre yo y el performer, entre el equipo artístico y los protagonistas, los que pensamos juntos, ok, esto sí sale a la luz y esto queda dentro del ensayo. Uh-huh. Nos preguntan también si algo que tiene que ver, en este caso hablabas de la distancia ética que se puede establecer, este otro caso sería más sobre la distancia temporal, ¿no? Hay diferencia entre los procesos en los que se trabaja con la memoria a los procesos en los que se trabaja con la situación real contemporánea. Y yo también plantearía, ya que estamos, la cuestión de cuánta distancia hace falta para ocuparse, ¿no? Para hacer este remake del pasado. Eso es interesante. En los últimos proyectos justamente no eran historias del pasado. Raed Al-Kur, en el mismo momento que estaba en su proceso de asilo, estaba compartiendo su entrevista públicamente, diciendo, la obra terminaba como, y yo estoy acá hace 2.555 días esperando para poder comenzar mi vida. Y era muy fuerte, porque era como, estoy acá en este escenario contando esta historia, y esa historia es ahora, es ya, es mi historia, estoy atrapado adentro de esto, de esta pesadilla que no tiene fin, que es que nunca puedo empezar mi vida como un ciudadano con derechos, con posibilidades de estudiar, de trabajar, de todo, porque nunca tengo el estatus que me lo permite. Entonces, eso era muy fuerte, y eso era para mí un gesto político muy importante, de que no era algo del pasado, era algo de hoy, y que la urgencia de contarlo era la urgencia de transformarlo. En el caso de Raed Al-Kur, la obra dejó de hacerse, pero gracias a la obra, en realidad muchas de las cosas, digamos, muchas de las situaciones en las que Raed Al-Kur estaba cambiaron. De hecho, él se empezó a interesar por el arte, entró en una escuela de cine documental. A partir de eso le dieron una beca, porque lo habían visto en la obra de teatro, y le dieron una beca para que pudiera estudiar. Entonces, la obra pone en funcionamiento una transformación. No es solo la documentación de una historia, sino que en muchos casos es la transformación de una vida, la obra. Y entonces la vida y la obra realmente empiezan a funcionar como juntos.
En el caso de los chicos de Futureland también, realmente la vida de ellos iba cambiando durante los ensayos y todo tenía que ver con todo lo que le iba pasando en la vida de ellos, a lo que lograban hacer a partir de estar en la obra, la relación cómo cambiaba con sus propios compañeros de la clase, con sus maestros. De repente pasaban de ser, en muchos casos, chicos que tenían problemas con estudiar o en realidad no problemas con estudiar, problemas con aprender el idioma y que no eran considerados como, bueno, no entiende, no sé qué, a ser la estrella de la escuela, porque de repente estaban en el Teatro Goki, las maestras iban a verlo y los alumnos iban a verlo y de repente podían emocionarse con una historia que de otra manera nunca hubieran conocido, porque ese chico nunca hubiera contado lo que vivió. Y de repente lo veían y lo podían admirar y veían cómo cantaba y lo inteligente que era y las cosas que hacía. Entonces, de alguna manera, también cambiar la posición de una persona en relación a una situación compleja como en estos casos, es realmente trabajar sobre el presente de esas personas. Bueno, vamos a hacer una más y vamos a ir cerrando, tampoco por no alargarlo, porque preguntas hay para estar aquí 2 horas. ¿Cuáles son los referentes teatrales y artísticos que más han influenciado en tu trabajo? Que siempre es difícil esa pregunta, porque son tantos y de tantos lugares tan distintos y tantos artistas que cambiaron mi forma de ver y entender el arte. Bueno, una persona muy importante para mí fue Stefan Kegi, con el cual también hice en colaboración varias obras. Después todos los artistas con los que trabajo usualmente, no solo Dominic Huber, Mico Gestel, Mariana Tirante, Luciana Acuña, digamos, todos los artistas que me acompañan, pero también el trabajo, bueno, ahora estoy haciendo, por ahí podemos terminar con esto, un proyecto que se llama Mis Documentos, en el cual invito a artistas de distintas disciplinas a hacer un trabajo sobre archivos personales, y estoy trabajando con artistas que realmente admiro, como Ravi Muré, Tim Etchells, Tania Bruguera, que es una artista y activista cubana, Lagartijas Tiradas al Sol, que son unos artistas mexicanos increíbles, Menji Zhang, que es una artista china. Y ese proyecto, por ejemplo, es un proyecto en el cual yo colaboro con los artistas y cada uno de ellos presenta una experiencia radical, una obsesión, un archivo que nunca antes mostró. Quizás podemos terminar y yo muestro un minuto de mis documentos que empieza este fin de semana con Pedro Penín y que va a ser una experiencia también por Zoom, que se va a poder ver por streaming y por Zoom en las páginas del Teatro Kammerspiele, Musantum, Casa Mebase. Vale, pero me vas a luego dejar que te haga yo una pregunta mía, ya que me voy a dar Dale, okay. Y con esa voy a mostrar lo de mis documentos y después la última pregunta y tú lo sigues. Ahora, el último. Es así, vamos a mostrar esto. There is nothing that he fears more than talking about it. Because talking about it, as it turns out, is hard for him. It has always been a sort of secret, and it might also be a kind of an issue. And because there are only 3 people in the world who know about it. Well, I mean, now there is more. Bueno, eso era como para mostrar lo que estoy haciendo ahora, que justo estrenamos este viernes por Zoom. Es una experiencia tan delirante de la vida
Sí, no, de eso te quería yo preguntar. A eso iba, o sea, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, un pequeño ejercicio de predicción hacia el futuro. ¿Cómo crees que puede cambiar la forma de hacer, de compartir teatro, todo esto del coronavirus? Bueno, para mí fue muy brutal la cuarentena, porque yo tenía un proyecto, de hecho, que en este momento tendría que estar en Italia haciendo, que era un proyecto que se llamaba Lengua Madre, que era un proyecto sobre maternidad, sobre derechos reproductivos, sobre aborto, sobre crianza, un proyecto en el que vengo investigando e entrevistando mujeres y trans y familias de distintos tipos sobre la crianza, sobre la procreación y sobre los derechos. Y ese proyecto se iba a estrenar en Italia a fin de mayo, y en febrero tuvimos que interrumpir todo cuando empezó la cuarentena en Italia. Y de hecho yo estaba en Italia y tuve que salir corriendo porque quizás hubiera quedado atrapada en Italia. Y al principio mi sensación cuando todo paró con el corona fue, bueno, no hay nada más que hacer. De repente era como, bueno, no tengo más proyectos por los próximos 6 meses y no sé si no un año. No tengo trabajo, no soy una persona. Acá en Alemania se hablaba mucho de las profesiones relevantes, las profesiones system relevant, que era como que de repente los únicos que tenían, de los que se hablaba, de las profesiones que se hablaba, era de la gente que era relevante para el sistema, y de repente parecía que los artistas no éramos relevantes para nadie. De repente empecé a pensar si no tenía que dedicarme a hacer un curso de enfermería y tratar de salvar a las personas que se estaban muriendo, porque digo, ¿cuál es el sentido de ser un artista cuando ya no hay arte, si no hay posibilidad, no hay museos, no hay teatro, solo podía escribir, y ni siquiera tenía la concentración para eso porque estaba aterrorizada, como todos nosotros. Y en ese momento de pánico empecé a pensar en qué podía hacerse adentro de este desastre que es la cuarentena. Y la idea de hacer mis documentos vino un poco de que es un ciclo que yo hago hace muchísimos años, en la cual los artistas están en el escenario con una computadora y una pantalla y van compartiendo un archivo y una obsesión y un problema. Y dije, bueno, ¿por qué no trasladar esto a Zoom? Porque ya en sí el concepto era muy para una persona en una computadora, digamos, porque realmente se adaptaba al formato de Zoom. Y ahí empecé a desarrollar este proyecto que ahora se estrena este viernes. ¿Cómo sigue después? No lo sé. Obviamente yo estoy pensando que el teatro sigue, que hay como un teatro después de la pandemia o adentro de la pandemia, y que hay que inventar una forma de poder seguir haciendo teatro sin poner en riesgo la vida de nadie. Pero eso es como un desafío para todos, como de entender cómo es. Pero creo que también es un desafío interesante de pensar en términos formales, en términos de, bueno, qué sé yo, si serán obras para 5 personas, si serán obras, las personas tienen que estar distribuidas en distintos espacios, ya no se podrán usar por un tiempo los grandes escenarios, tendremos que trabajar en otros espacios. Como que me parece que toda esa discusión es una discusión interesante y posible, en tanto y en cuanto también las autoridades digan es posible, porque el problema ahora es que se abren los shoppings, pero no los teatros. O sea, hay como una especie de delirio en el sentido de qué es lo importante. Es importante ir a meternos en el shopping a comprar, pero no es importante ver teatro o ver cine. Muy bien, pues creo que vamos a dar por finalizada la masterclass con las cuestiones con las que ha participado la gente. Muchas gracias, Lola, muchas gracias a todo el mundo, a todas las personas que han estado viéndote y escuchándote, sobre todo a ti. Ha sido un placer por mi parte. Gracias, Álvaro, muchas gracias por todo y por esta invitación. Gracias, de verdad. Y nos vemos pronto en Madrid, ojalá. Sí, porque también tenemos que hacer ese proyecto Lengua Madre que está planeado para hacerse en Madrid, y que yo tengo mucha ilusión con ese proyecto de ir haciéndolo en Italia y en España y de ver qué pasó. Pues nada, lo dicho, salud, ánimos y
y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.